Y ahorita escuchando a Josías y las palabras que él estaba diciendo, bueno, cada uno de nosotros estamos siendo perfeccionados en él, en su palabra, y seguimos aprendiendo, y es un privilegio estar aquí todos juntos. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Esto indica que hay una actitud humilde de venir a Él, conocerlo a Él y poder llegar a ser bienaventurados, como lo hemos estado viendo en esta serie que le hemos llamado el Sermón del Monte. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Hemos estado viendo este mensaje, el primer mensaje que Jesús dio a sus discípulos. Dice la palabra que estaba la multitud ahí en la plaza y estaba toda la gente ahí. Y cuando nosotros vemos en la palabra y se repite en otros pasajes, habla de dos grupos de personas. Y habla de dos grupos de personas que aquí en el Sermón del Monte también estaban. Dice que Jesús estaba, y vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 5. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y antes de empezar con la bienaventuranza y definir nuevamente lo que es un bienaventurado y enfocarnos en lo que está diciendo, quiénes son los bienaventurados, estos dos grupos de personas generalmente los menciona en los evangelios. Dice que estaban los discípulos y la multitud. Y vemos en otros pasajes, como en el ciego Bartimeo, dice que estaban en Jericó y saliendo de Jericó iba él, Jesús está aquí entre nosotros. Dice, iban sus discípulos y una gran multitud. Y en la vida cristiana, cuando nosotros empezamos a acudir, empezamos a ser simpatizantes, muchas veces nosotros empezamos a acudir a una iglesia como siendo simpatizantes. Me gusta, necesito, déjame ver, y empezamos a caminar. Y a veces llevamos tiempo y a lo mejor somos considerados como esa multitud. Y la multitud la podemos describir como esas personas que nos gustan las cosas de Jesús, que estoy de acuerdo, las necesito, me gustan los milagros de Jesús, pero cuando se trata de compromiso, de responsabilidad, cuando Jesús les decía, bueno, sígueme, dice que muchos de la multitud ya no le seguían. Entonces, que este mensaje también nos sirva a cada uno de nosotros para que si estamos en la condición de esa multitud, pasemos a ser discípulos de Jesús. Con nuestras imperfecciones, con nuestras fallas, nuestros errores, nuestras debilidades. Pero dice que Jesús subió al monte y vinieron los discípulos. El mensaje, de hecho la mayoría del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo están dirigidas a los cristianos, a los creyentes, a los discípulos de Jesús. Y he orado por este mensaje para que las palabras de Jesús penetren, marquen nuestras vidas y que a partir de hoy muchos de los que podamos estar siendo simpatizantes, la palabra caiga en nuestros corazones y pasemos de ser de ese gran número de personas que a veces es la mayoría de la multitud y pasemos a ser de sus discípulos. Bueno, el Sermón del Monte ya nos compartieron las dos bienaventuranzas pasadas. Y la que nos toca el día de hoy es la tercera bienaventuranza, que dice en el capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a leerlo todos juntos y dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra no está diciendo que serán bienaventurados o felices o dichosos aquellos que tengan más que otros por lo que hacen, sino más bien son bienaventurados o somos bienaventurados por lo que somos. No tanto por lo que tenemos, no tanto por lo que no tenemos, no tanto por lo que hacemos, sino la bienaventuranza viene por lo que somos en nuestro interior. Y entonces esto se opone, como hemos visto en las bienaventuranzas pasadas, se opone a todo lo que el hombre natural piensa. El hombre natural piensa
que cómo va a conquistar la tierra o cómo va a conquistar el mundo, cómo vamos a conquistar cosas siendo una persona mansa, sino al contrario, los fuertes, los agresivos, aquellos de personalidad firme. Eso es lo que nos enseña, ese es el pensamiento del hombre natural. Pero Jesús estaba enseñando la manera en que su pueblo, en que los creyentes, en los cristianos deben enfocar, deben estar conscientes que es la manera en que debemos de vivir. Y por eso es importante conocer el significado de mansedumbre. Ya vimos en la vez pasada, bienaventurados los pobres en espíritu. Y también se contradice con el pensamiento natural como la pobreza en espíritu, sino al contrario. Son dichosos aquellos que no son pobres, que pueden ellos por ellos mismos. Y luego dice los bienaventurados los que lloran, y nos decían cómo va en contra, y así son las leyes del reino. Pero a fin de cuentas, las leyes que van a sobresalir y que tienen fuerza y poder son las leyes del reino de Dios. Y es por eso que nosotros hoy nos exponemos a esas leyes. Por eso entender las bienaventuranzas. ¿Cuántos de aquí queremos ser felices, muy felices, dichosos? Eso que está hablando aquí en este mensaje, se lo está hablando a sus discípulos. La multitud seguía ya, pero el mensaje fue para sus discípulos, para aquellos que subieron al monte. Cuando la palabra habla de subir al monte, subir a la presencia, subir a exponernos a la palabra de Dios. Y entonces esto sorprendió mucho a los judíos. Recordemos, la otra vez comentamos que el Evangelio de Mateo, que es el que une al Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, es el Evangelio que se escribió desde una fuerte perspectiva judía. Para ellos, para los judíos, el Mesías cuando llegara el Mesías les iba a dar victoria de una manera material, tal vez militar, tal vez política. Pero cuando viene aquí, y esto sorprende a los judíos, cuando dice Jesús, bienaventurados, no los fuertes, bienaventurados, no los poderosos, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hay una promesa para todos aquellos que seamos de un carácter dócil ante la palabra de Dios y ante lo que Dios permite y use para nuestra madurez y crecimiento. Por eso oro al Señor para que este mensaje marque nuestras vidas de cómo ser. Y yo estoy seguro, o sea, con la firmeza que decía ahorita Josías, de que él está convencido y nadie se lo va a quitar, de que el sábado el Señor va a obrar con poder. Yo estoy seguro que el Señor va a respaldar su palabra en aquellos corazones que dispongamos con mansedumbre a recibirla el día de hoy. Bienaventurado. ¿De dónde viene la dicha? ¿De dónde viene la felicidad? Una persona bienaventurada es una persona bendecida por Dios, aprobada por Dios, y esto produce dicha y produce felicidad. Esa felicidad que el mundo intenta buscar, hemos visto testimonios donde aquellas personas que su visión, su enfoque está en lograr esa felicidad a través de muchas cosas, pero a fin de los días, aunque hayan ganado el mundo entero, y lo hemos visto, lo hemos escuchado, se dan cuenta en sus últimos días que ahí no estaba la felicidad, que ahí no estaba la dicha, que ahí no estaba la bienaventuranza. Entonces, ¿qué es ser manso o mansedumbre? La mansedumbre no es como imagina mucha gente. No es debilidad de carácter. Muchas veces pensamos, mira, esa persona es mansa, o sea, está ahí en su sillón, es apacible, o sea, no tiene ningún conflicto, más ni siquiera habla. Ahí no está la mansedumbre, ¿verdad? Aunque quisiéramos que algunas personas se sentaran en un sillón un rato y dejaran de hablar por un momento, pero ahí no está la mansedumbre. No es debilidad de carácter, no es una persona pasiva. Tampoco es buena educación o amabilidad la mansedumbre. ¿Por qué? Porque personas aún que no creen en Dios, que no caminan con Dios, son amables. Hay muchas personas amables. Hay muchas personas que son educadas también, pero ahí no está la mansedumbre. Es más, hasta los perros son diferentes.
Miren, yo he entrado a casas donde está un boxer ahí y como si no hubiera nada, como si no hubiera un perro, ahí está, entras y bien tranquilo. Pero si usted va a mi casa, no sé cuántos conozcan a Maya, si usted desde que llega el carro, no lo escucha, pero está ladre y ladre y ladre, no es amable con los que llegan. Y a veces hasta a mí, o sea, todavía no me ve y me está ladrando. Entonces, pero esa es una cuestión biológica, ¿verdad? Aún de los propios perros. Entonces no tiene que ver con amabilidad, no tiene que ver con educación, tampoco con temperamento. Muchas veces pensamos que es mi temperamento, una persona vamos a ir más quieta y otra persona más enérgica, pero puede haber personas fuertes de carácter, puede haber personas aún corpulentas y su temperamento así pues agresivo como era Pablo, pero esas personas pueden ser mansas. Y puede haber una persona de un carácter, vamos a decir, más débil, más apacible y no ser mansa. ¿Por qué? Porque en resumen, la mansedumbre no es una disposición natural. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es, ¿ya se lo saben? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. La mansedumbre bíblica, el manso bíblico, el manso que Jesús está diciéndoles y enseñándoles a los discípulos. Esta es la manera y este es el enfoque y esta es la óptica que el cristiano, el creyente, mi pueblo, mi familia debe vivir. Y una persona y un cristiano y un creyente debemos de ser manso. Por eso la mansedumbre no se trata ni de tu temperamento, no es una expresión natural. No es de que yo nací manso por naturaleza. De hecho lo vemos en los niños. De repente pues nacen, los traen ahí en el portabebé y yo de repente le pregunto a las mamás ya cuando llevan varios meses oye, está muy quietecito. No, si lo conocieras. Entonces viene no es por una expresión natural. De hecho nacemos prácticamente sin mansedumbre. Y le voy a poner el ejemplo de un caballo, por ejemplo. El caballo es un animal corpulento, es un animal fuerte, tiene la capacidad de matar aún de una patada. Y lo vemos. Pero cuando el caballo se educa, se domestica, se amansa, así lo dicen, entonces el caballo sigue con su fuerza. No se mutila la fuerza del caballo, sigue siendo corpulento, sigue dotado de esas cosas, pero ahora lo usa para servir, para llevarte, para soportarte. Así es la vida de aquel que deposita su fe en Cristo. Podemos tener esa fuerza, podemos tener esas cosas, pero cuando somos domesticados, somos amansados por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios, ahora lo que antes usábamos para mal, ahora lo usamos para bien. Entonces, en este caso, como el caballo ha decidido tomar esa fuerza para llevarte, para servirte y soportarte. Mansedumbre es fuerza bajo control. O sea, la mansedumbre es compatible con la fuerza, es compatible con la autoridad, es compatible con el poder. No están separados. Una persona mansa es una persona fuerte, es una persona con autoridad y es una persona con poder también. Entonces, dice Pablo en Romanos 6:19, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. O sea, así que si nosotros meditamos en nuestras vidas antes de venir al conocimiento de Cristo, antes de reconocerlo, antes de ver nuestra pobreza espiritual, que cada vez usábamos nuestros miembros, tal vez nuestra boca para maldecir, para murmurar, para chismear, para criticar. Dice: así como usabas tus miembros antes para iniquidad e inmundicia, nuestra vista, nuestros oídos.
A veces nuestro corazón interno acá, los sentimientos, así como lo usabas para de esa manera, dice, así ahora. O sea, usa ahora los miembros, así ahora para santificación, para lo bueno. Presenta tus miembros para servir a la justicia, a una vida recta. ¿Ven cómo el apóstol Pablo está hablando aquí de que haya un cambio de carácter, un cambio de objetivo, un cambio de la manera de ser en cada uno de nosotros? Sigo usando la fuerza, pero ahora para luchar contra el diablo y contra el mundo. Iglesia, los tiempos no están nada fáciles. Las familias están siendo atacadas por el enemigo. Dice la palabra que una casa dividida contra sí misma no va a prevalecer. Y que nosotros tenemos esa fuerza, seguimos teniendo esa situación, pero ahora para luchar contra el enemigo, ahora para interceder por nuestra casa, para no darle lugar al diablo, dice, para que destruya. Seguimos usando eso. Sigo usando mi lengua, pero ahora para glorificar y alabar a Dios. ¿Qué relación tiene esta bienaventuranza, bienaventurados los mansos, con las dos bienaventuranzas pasadas? Y esta es la dinámica. Dice, pobres en espíritu. Cuando yo reconozco mi condición, mi bancarrota espiritual, consciente de ser indigno y sin posibilidad de justificarme delante de Dios, cuando hay ese reconocimiento de esa condición, de esa bancarrota, me lleva, dice, bienaventurados los que lloran, me lleva a un lamento de que, como decía el apóstol Pablo en Romanos 7, queriendo yo hacer esto y no lo hago. Y lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso es lo que vengo cayendo a hacer. Entonces me doy cuenta que hay una ley dentro de mí y viene un lamento del apóstol Pablo y viene un lamento de cada uno de nosotros que hay una ley dentro de mí que me está llevando esclavo a la ley del pecado y de la muerte, y luego expresa en ese lamento, miserable de mí. Miserable de mí, me encuentro en esta situación, mi condición de pecado, que hay un traidor dentro de mí, me doy cuenta. En mi pobreza espiritual hay un lamento, pero esto va más. Dice, bienaventurados los mansos. Cuando yo me reconozco ese vacío, esa nada en mí, y me lamento por esa condición que me traiciona, que es esa naturaleza caída, ahora viene algo más profundo. Empiezo yo a observarme y empiezo yo a estar consciente y empiezo yo a tomar decisiones en contra aún del mismo pecado. Y me empiezo a congregar. Y entonces veo a qué iglesia ir, empiezo a asistir, estoy consciente de todo eso y entonces me empiezo a relacionar con los demás. Y de repente esas personas me dicen algo, me exhortan, me mandan algo, me dicen las cosas que no debo de hacer. Aún me pueden hablar mal de mí. ¿Cómo voy a reaccionar yo ante esas cosas, ante esas circunstancias, ante esas decisiones? Bienaventurados los mansos. Es más penetrante esto. Veo claramente mi condición desesperada ante la exigencia del evangelio. Me dispongo ante el pecado y el mal que está en mí, y hasta ahora me he venido contemplando a mí mismo. Empiezo a disponerme, me relaciono con otras personas y ahora ellos me empiezan a contemplar y me dicen cosas. ¿Cuál va a ser mi reacción? A veces, injustamente, es más humillante que otras personas me pongan en su foco y me digan cosas. ¿Cuál va a ser mi reacción ante esas cosas? ¿Cuán difícil es permitir a otros que me digan cosas, me exhorten, me llamen la atención, digan lo que debo de hacer y otras cosas? Ya no digo en el trabajo, que te digan lo que tienes que hacer, en la familia. Qué importante es la mansedumbre, el carácter dócil, asistido por el Espíritu Santo, porque no es una expresión natural. No somos mansos por naturaleza. Qué difícil es cuando dentro de la familia hay veces toca
en familias. Qué triste es que a veces al hombre, por ejemplo, al papá, dice, no le digan nada a tu papá. Y le viven ocultando cosas, ¿por qué? Se enoja. O sea, cuando hay una cosa que no está bien o que tienes que enfrentar y le viven ocultando las cosas. ¿Por qué? Porque no se le pueden acercar. ¿Por qué? Porque no hay una falta de mansedumbre o de la que dice la palabra. Y entonces eso sucede en las familias. Ya no digo en las familias, en la iglesia también. ¿Sabes que a veces he llegado yo aquí y los que están en el estacionamiento dicen, oiga, a ver si les dice, hay personas que llegan tarde y ya está lleno el estacionamiento, por eso les decimos que lleguen temprano, porque aquí hay otros locales y ya ellos están ordenando aquí, y si ya está lleno, pues ya los paran ahí para poderlos estacionar en otra parte. Y dice, y se enojan y dicen que van a hablar con el pastor. Y entonces, cuando te dan órdenes, cuando te dicen cosas, o aquí mismo vamos a empezar la alabanza, te invito a que pases. Cuán difícil a veces es expresar la mansedumbre en las cosas que nos tienen que decir. A veces no meditamos en lo que nos dicen y expresamos y sale lo que hay en nuestro corazón. Por eso unos dicen, oye, es que saca todo aquello que está dentro de mí, saca todo lo malo que hay dentro de mí, las expresiones cuando nos dicen algo. Por eso la mansedumbre tiene que ver con la relación con Dios y con otras personas. Es el deseo controlado de hacer que los intereses de los demás pasen por delante de los nuestros. Y a veces es difícil de entender esto. En resumen, la mansedumbre es la manifestación de la humildad de corazón, pero combinada con el poder de Dios en ti. Es dejarnos ser moldeados por Dios y su palabra. Vamos a Santiago capítulo 1, dale vuelta a la carta de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y dice así la palabra. Santiago capítulo 1. Vamos a ver del 19 al 21, pero quiero decirles el contexto de Santiago. Ahí en el mismo capítulo vemos que en la primera parte está hablando de la sabiduría que viene de Dios. Y ser manso y mansedumbre es sabiduría de Dios. No sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo lo que menos ve es que el manso vaya a heredar la tierra, vaya a conquistar cosas, sino hay que ser de esta manera. Pero es la sabiduría que nos está hablando el Señor. Y después habla en la segunda parte, en el del 12 en adelante, una bienaventuranza, el bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Entonces, bienaventurado y dichoso es aquel varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando compartimos el libro de Santiago, hablamos de que Dios nos prueba por las pruebas, por la palabra, por todas esas cosas. Es una prueba de la fe. Por eso Dios permite a veces que otras personas, a veces, nos ofendan para probar tu fe y para probar si eres una persona mansa, mansedumbre. Entonces vemos que en el contexto dice el versículo 19, por esto, por lo que les digo anteriormente, por la situación de las tentaciones y de las pruebas, dice que bienaventurado va a ser aquel que resista la tentación, pase la prueba, va a ser dichoso. Va a ser bienaventurado, no el que se cede a las pruebas o a las tentaciones, sino el que las soporta y pasa esa prueba. Y entonces, viendo esto, yo te preguntaría, ¿quieres soportar la tentación? Por ejemplo, de enojarte. ¿Quieres soportar esa tentación cuando aún te hablan cosas o aún te ofenden o te dicen cosas que debes de hacer? ¿Quieres soportar la tentación de
sacar lo que hay a veces de nuestro corazón? ¿Quieres salir aprobado de las pruebas? De esas pruebas que el Señor a veces permite. Esto es lo que tenemos que hacer. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. 3 cosas importantes. 3 cosas que nos habla la palabra. Disponte rápido, estate listo a escuchar. A veces no escuchamos nosotros, a veces nos dicen algo que inmediatamente sale ahí el caballo bronco, ¿verdad? Y tú veías a la persona muy propia, muy dócil, muy aparentemente mansa, pero cuando tiene que ver de que otras personas me digan algo, o aún que me ofendan, sé pronto, listo para escuchar. Porque para empezar, si no somos así, no vamos a escuchar menos la voz de Dios. Detente, no reacciones. O sea, bienaventurados los mansos, porque ellos quedarán satisfechos, ellos heredarán esta tierra y la futura, reinando con Cristo. Es desde este momento, hay bienaventuranza. Disponte rápido, listo a escuchar, y lento para hablar, para murmurar, para justificarte. Sé lento para eso. Dentro de la casa, hoy nos hacen una observación, nos dicen algo, pronto para escuchar. Medita en lo que te están diciendo. Lento para justificarte, para excusarte, para murmurar. Y luego dice, y lento para irritarte, para enojarte. Si tú quieres ser manso, si tú quieres ser bienaventurado, estas 3 cosas es pronto para escuchar, lento para hablar y lento para irritarte, para enojarte. Dice el versículo 20, porque la ira del hombre, no en la ira del hombre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el enojo del hombre, en esa manera de reaccionar, en el enojo o irritación del corazón natural, no produce la rectitud o la vida justa que Dios desea. Por eso es importante que si nosotros queremos vivir en armonía, vivir con dicha, con felicidad, vamos a enfrentar pruebas, nos van a decir cosas que tenemos que hacer. Pero bienaventurados y dichosos son los mansos, los que no responden con ira, los que no se defienden, los que no se justifican, los que no se excusan en esa situación. Y esa es la bienaventuranza. Bienaventurados, entonces, ahí, en esa ira, en esa irritación, no produce la vida justa que Dios quiere. Y versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces, seamos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos, irritarnos. Porque en esa actitud, falta de mansedumbre, no va a producir la vida recta y justa que Dios quiere. Por lo pronto no vamos a ser dichosos y bienaventurados. La bienaventuranza es para los mansos, para la mansedumbre. Entonces quita de tu vida todo lo malo y recibe con mansedumbre la palabra sembrada para bendición. ¿Quién es el manso o cómo es el manso? Vamos a ver en la palabra ejemplos e ilustraciones. Ejemplos e ilustraciones en la Biblia. ¿Y a quién podemos pensar desde Génesis? A una persona que fue mansa, vamos a pensar en Abraham. En Abraham se le dijo que dejara su tierra, su parentela en la situación difícil. O sea, deja tu casa, yo te voy a mostrar, sin saber a dónde iba, pero dice, yo te voy a mostrar la tierra, por dónde vas a ir y te voy a mostrar la tierra que vas a poseer. Y entonces Abraham es un ejemplo
importante de mansedumbre. Él salió con su familia, y dentro de la familia iba su sobrino, su familiar, su pariente Lot. Y dice la palabra que Abraham era muy rico, tenía mucho ganado, o sea, tenía mucha abundancia de ganado, traía sus pastores ahí, iban caminando, y Lot también, no tanto como Abraham, pero Lot también tenía mucho. Y llegó el momento en que ya eran mucho, que los pastores de Lot, del sobrino, y los pastores de Abraham ya estaban teniendo conflicto por el ganado ahí que tenían, ya estaban topando ahí. Y vemos en la vida de Abraham, dice Génesis 13:18, dice: entonces Abraham dijo a Lot, y esto me llama mucho la atención: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos familia, somos parientes. Amada iglesia, no haya altercado entre la familia. No hay altercado entre lo que Dios mandó que estuviéramos unidos, con corazones mansos. Cuando hay mansedumbre, podemos expresarnos libremente y podemos unirnos y ser bienaventurados. En la iglesia, porque somos familia, somos la familia de Cristo, no haya diferencias entre nosotros. Ese es un carácter manso. Abraham fue una persona mansa. Vemos la relación con Lot y cómo le permite que elija primero sin murmurar ni quejas. Le dice: sabes que no hay altercado entre nosotros porque somos familia. Y él permitió, Lot luego, a ver por dónde se veía mejor. Y escogió y lo dejó sin ejercer su autoridad, confiando en Dios, con un corazón manso y humilde, dejó que él escogiera. Y dice la palabra en Génesis 14, capítulo 13, 14 y 15. Dice: y Jehová dijo a Abraham, o sea, cuando uno es de carácter manso y humilde y confía en Dios, Dios se acerca con el manso. Dios resiste al soberbio. Dios dice: da gracia al humilde. Y entonces Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y tu descendencia para siempre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán las bendiciones de Dios. Ellos, las bienaventuranzas los va a alcanzar. Por eso cada uno de nosotros reflexionemos desde nuestra casa. El hombre, la mujer, los hijos. ¿Qué tan mansos somos nosotros cuando alguien nos dice lo que tenemos que hacer? Y más cuando se trata de las cosas de Dios. ¿Hay mansedumbre en mí? ¿O será que no soy bienaventurada o no soy bienaventurado? No hay dicha, no hay felicidad que quisiéramos todos tenerla por la manera de reaccionar y la manera, el carácter con la que yo recibo las cosas. Entonces vemos aquí, Dios le dice a Abraham que las promesas le pertenecen a él y no a Lot. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué otra persona podemos describir del Antiguo Testamento que fue caracterizada por ser una persona mansa? Moisés. Dice la palabra que Moisés era el más manso sobre la tierra. Y vemos nosotros en la vida de Moisés que él, desde que soportó todo el pueblo y todos los rechazos y ver a un pueblo duro de servir, pero él fue manso y siempre guardó ese carácter y confió en Dios y no abandonó ni abortó la misión que Dios le había encomendado. Y tenemos el encuentro con sus hermanos María y Aarón. Se quejaron contra Moisés por casarse con una mujer etíope, una mujer cusita, dice la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos, fue evidente, que la verdadera razón era la autoridad de su hermano como principal portavoz de Dios. María y Aarón criticaron y desafiaron la autoridad que su hermano tenía, porque Dios le hablaba, dice que cara a cara. Era el principal portavoz, hablaba por otros profetas, pero con Moisés era muy especial. Y desafiaron su liderazgo.
Y Moisés se negó a defenderse. Y gracias a esa sumisión, dice la palabra ahí, y lo oyó Dios. Mi amado hermano, nosotros no tenemos que pagar por las cosas. Nosotros no tenemos que defendernos en situaciones cuando confiamos en Dios. Para Dios es más importante el que se humilla que el que tiene la razón. Dios ve los corazones de cada uno de nosotros. Y dice que lo oyó Dios. Números 12:3 dice lo siguiente: y aquel Moisés era muy manso, o sea, humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué pasó cuando el suegro o la suegra te dice: oye, está mal lo que estás haciendo? ¿Cómo reaccionamos? Moisés, el suegro era Yetro. Y Moisés salía ahí a hablar con el pueblo venía en los asuntos, estaban todo el día, 8 horas ahí esperando y todo. Y Yetro, el suegro, le dice: está mal lo que estás haciendo. ¿Cómo reaccionamos cuando una persona cercana nos dice: está mal lo que estás haciendo? Y eso fue lo que le dijo Yetro. ¿Qué harías tú? ¿Qué hizo Moisés? Dice Éxodo 18:24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Las suegras también. Cuando usted escuche la voz de su suegra, más vale que haga todo lo que dicen. Pero aquí vemos una mansedumbre que lo clasifica como el hombre más manso en aquel tiempo sobre la tierra. ¿Quién otra persona fue mansa? David. David había sido ungido. David había sido mencionado como que iba a ser el rey de Israel. Fue elegido por el profeta mandado por Dios. Y vemos cómo en el trato del rey Saúl, que lo perseguía, una vez traía 3,000 hombres y lo encontró en una cueva a David, o más bien entró a esa cueva para descansar con 3,000 hombres para matar a David, y David estaba en esa cueva. Y mientras el rey Saúl, que lo estaba persiguiendo, respirando amenazas de muerte, David lo ve y le dice: ahí está, te lo está poniendo para que lo mates. Y David dice: líbreme de ir en contra del ungido de Dios. Una persona que confiaba, una persona mansa, una persona que tuvo al enemigo ahí, que lo estaba persiguiendo para matar. La lógica humana es: mátalo ahorita. Pero David fue y le cortó un pedacito de tela como evidencia. Y luego presentó su defensa con mansedumbre ante el rey Saúl. Y dice en 1 Samuel 24:20, ¿en qué paró todo esto con Saúl? 1 Samuel 24:20. Y ahora, dice Saúl, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, y lo dice el 21, júrame esto, le ruega. El que estaba respirando amenazas, el que estaba con 3,000 hombres, y este David le presenta la evidencia: tuve oportunidad, pero no lo voy a hacer, no es mi manera. Y entonces, ¿en qué termina? En que Dios honra a David y reconoce, y ahora el que lo perseguía, ahora le ruega un favor. Dice la palabra en Eclesiastés 10:4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, no abandones tu puesto, no dejes tu mansedumbre. Si el espíritu del poderoso se exalta contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre es compatible con la autoridad, con la fuerza, con el poder. David mantuvo el tacto y dominio propio, mostró sabiduría y manifestó mansedumbre.
Vemos también a Jeremías, otro profeta. Se le encargó que fuera portavoz de la verdad de Dios para el pueblo. Un pueblo que quería escuchar solamente aquello que quería, demandaba escuchar lo que quería. Y muchas veces nosotros también podemos querer escuchar lo que yo quiero, lo que a mí no me ofende, lo que a mí se me acomoda, en lugar de lo que yo necesito. Y esa fue la encomienda para el profeta Jeremías. Lo podemos ubicar a él como una olla de presión, con ofensas, rechazos, burlas, tantas cosas. Jeremías mostró una actitud y carácter manso porque no abortó su misión. Y a pesar de todo eso, siguió proclamando la verdad de Dios. Pablo, consideremos lo que sufrió por diferentes iglesias, por algunos compañeros y por otras personas, y cómo se condujo con especial mansedumbre. Pablo fue un bienaventurado. Pablo pasó por muchas cosas y fue el que dijo: gozaos, regocijaos. Otra vez les digo, regocijaos, a pesar de cosas. Y a veces nosotros, con alguna situación que nos hacen o nos mandan o algo, no somos mansos, no hay mansedumbre. Por lo tanto, la bienaventuranza no nos va a alcanzar. Que saliendo de aquí nosotros meditemos en esto y primeramente seamos mansos para con Dios y también en nuestras relaciones entre los demás. ¿Cuál es el ejemplo supremo de mansedumbre? Jesús. Jesús. Lo vemos en toda su vida, en sus reacciones ante el sufrimiento, por persecuciones, burlas, calumnias, sarcasmos, la actitud ante sus enemigos y aún la sumisión ante su Padre. Dale la vuelta a Filipenses. Filipenses lo clasifica muy bien, una persona, el más manso que ha caminado sobre esta tierra. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra así del 5 al 8. Haya pues en ustedes, iglesia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, esta misma actitud, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, fue manso, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es mansedumbre, esto es humildad, iglesia. Esta es la cualidad a la cual tú y yo somos llamados a ser. El propósito de nuestra vida es parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Y no parecernos un caballo bronco, un caballo que necesitan amarrarlo y ponerle bozal y freno para podérsele acercar. Eso es ser manso, eso es ser humilde, eso es recibir la palabra y la instrucción de Dios con mansedumbre. ¿Qué haces cuando te mandan algo? ¿Qué haces cuando te insultan, cuando padeces por causas injustas? Primera de Pedro 2:23 dice de Jesús, quien cuando le maldecían, cuando le insultaban, no respondía con maldición. Cuando padecía y sufría, no amenazaba, no me voy a vengar, sino encomendaba las cosas al que juzga justamente. La mansedumbre es un vivo ejemplo de que confiamos en Dios. ¿Qué es mansedumbre? Los ejemplos vistos observan lo siguiente. Hablando de David, de Jeremías, de Abraham, de Moisés. Cada uno, independientemente de su temperamento o carácter, decidió ser manso. Cada uno de los personajes no eran mansos por naturaleza. El carácter fue fuerte y extraordinario de David y vemos lo manso que fue. Jeremías podemos describirlo en esa condición de presión y con todo fue manso. Pablo, de personalidad extraordinaria y de carácter fuerte, sin embargo fue humilde y manso. La mansedumbre, como decíamos ahorita, es compatible con una gran fortaleza, gran autoridad y gran poder.
Cuando estoy consciente de mi pobreza espiritual, y esto produce lágrimas y lamento por mi condición de pecador, paso a comprender que también debe haber ausencia de orgullo. En una persona mansa debe de ausentarse el orgullo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al grado, la mansedumbre no es algo meramente externo, sino algo principalmente de espíritu interno. Si queremos ser verdaderamente mansos, no solo hemos de soportar las ofensas, sino llegar al grado de soportarlas de buena forma, dominando la boca y frenando de decir lo que teníamos ganas de decir. Esta es una invitación. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo no exigió sus derechos de igualdad con Dios, no quiso exigirlos y voluntariamente se sometió hasta la muerte. Manso también se describe como alguien que muestra ausencia de un espíritu de venganza, de una revancha, donde procura que el otro pague por lo hecho. ¿Cómo desarrollar la mansedumbre? Y vamos a terminar Mateo capítulo 11. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 11. ¿Cómo puedo yo desarrollar este carácter? Esto que obvio quiero yo, la bienaventuranza. Mateo capítulo 11. Dice así la palabra del 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. ¿Cómo desarrollamos la mansedumbre? Dice Jesús: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cómo puedo yo desarrollar la mansedumbre? Sométete al Hijo de Dios, sométete a Cristo. Ven a mí, dice el Señor. Deja de rechazar las invitaciones que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Si yo batallo con el orgullo, si yo batallo con esto que me desgasta, que estoy fatigado, que intento yo vencer algo por mi propia cuenta y me siento en esta condición que cada vez me hundo más, ven a mí, dice el Señor. Sométete a Jesús. Tal vez no entendamos muchas cosas. Tal vez ahorita el Señor nos está hablando y estemos en esa lucha interna que me doy cuenta que no soy una persona mansa, no soy una persona de fácil acceso. Hoy es el día de someternos a Cristo. Hoy es el día que nos está diciendo: ven a mí, ven a mí. Sométete a Jesús, acude a Él hoy. Si te sientes fatigado por luchar solo, ven a Jesús hoy, no mañana. Versículo 29 del capítulo 11. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Ponte el yugo de Cristo. El yugo es ese travesaño donde van dos animales que se acostumbra cuando van a arar la tierra o van a salir al campo. El yugo es ese travesaño donde ponen al manso, ponen al buey experimentado, el buey que ya sabe que es dócil, que va, que trae la fuerza, y ponen al aprendiz. Y entonces Jesús dice: tomen mi yugo sobre ustedes, el yugo de Cristo. Sométete a Él. Él te va a guiar, Él va a llevar la carga, Él va a llevar la fuerza, pero tú camina al lado de Él. No sé cuántos logros tú y yo podamos conseguir, pero si no somos mansos y nos sometemos a Él, nunca vamos a ser bienaventurados y dichosos. Y al final de nuestros días, que digamos como muchos, no estaba ahí la dicha y la felicidad. Sométete a Jesús, ponte el yugo, porque Jesús dice en el 29, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo he escuchado decir que la vida cristiana es muy difícil. Mentira, no es difícil la vida cristiana.
Es fácil y es ligera, porque la vida cristiana se vive con el Espíritu Santo, produciendo eso que tú y yo no podemos producir, como la mansedumbre, y caminando con Jesús en ese yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, de dentro. Es una condición de dentro, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Le voy a pedir al grupo que vaya pasando, ya estamos por terminar. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué van a recibir? La tierra por heredad. Tú nunca recibirás todas las herencias, las bendiciones, la dicha sin la mansedumbre. Una persona que no se deja controlar por el Espíritu Santo nunca estará satisfecho en esta tierra. El manso heredará la tierra también en esta vida y en la venidera. Abre tu Biblia en Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. La carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 3. Dice, y esto es para que veamos la óptica, para que enfoquemos nuestra vida en la realidad espiritual y en la realidad física de cada uno de nosotros. Si tú y yo tenemos este enfoque, nosotros vamos a estar satisfechos. Sin importar las circunstancias en que estemos pasando, va a haber una dicha dentro de nosotros. Y Primera de Corintios 3, del 21 al 24, dice así: así que ninguno se gloríe en los hombres. Estaban los corintios ahí y estaban poniendo los ojos en Pablo y en el otro y en Apolos y haciendo sus grupos y gloriándose con ellos, con el hombre. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Esta es una verdad, iglesia. Todo es del creyente. Todo es vuestro. Medita en esto. Todo es tuyo. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo es de nosotros, de aquellos que hemos depositado, que hemos vivido esa pobreza espiritual, esa bancarrota que nos ha llevado a llorar por lo pecado, por la ruina que estoy. Me lleva entonces a una actitud mansa de escuchar la voz de Dios, recibirla con mansedumbre, responder no como yo quisiera, sino como ese espíritu afable y apacible que es lo que me lleva a la bendición y a la bienaventuranza. Y dice él, todo es vuestro y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Todo es de nosotros. Si tú y yo, o si hoy depositas tu fe, no pienses en cómo le vas a hacer. Ríndete al Señor hoy y la bienaventuranza te va a alcanzar. Y segunda de Corintios 6:10 dice lo siguiente: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Si nosotros nos enfocamos con esta óptica en el reino del Dios, si acudimos a la voz de Jesús, que bienaventurados son los mansos, que como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Mi hermano, amigo, no sé lo que tengas o no tengas, si no tienes bienaventuranza, no sirve de nada. Y el diablo podrá venir a ti como un león rugiente, intimidarte y te va a decir: te voy a robar todo lo que tienes. Si tú entiendes esta visión del reino, le vas a decir: pues estás trabajando de oquis porque no tengo nada. Entonces el diablo va a decir y va a venir como ángel de luz: te voy a dar todo esto y esto y esto si me sigues. No lo necesito porque lo tengo ya todo.
Esta es la visión del reino. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán por heredad la tierra. Salmo 37:11, y concluyo con esto. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera que ahí en tu lugar, ahorita que la enseñanza y la palabra está fresca, cierra tus ojos y medita en la voz de Dios. Dice la palabra: recibe con mansedumbre la palabra implantada. Y hoy oramos para que esta plantación de la palabra de Dios como una semilla en tierra fértil caiga en los corazones de cada uno de nosotros. Yo sé que tú vas a estar escuchando, yo voy a estar escuchando voces internas que me van a querer frenar de venir a Jesús. Pero hoy quiero hacer un llamado. Si nosotros queremos poner delante de Dios nuestro orgullo, nuestra resistencia, nuestras carencias, nuestras debilidades, que esto se convierta en una fortaleza. Si tú quieres parecerte a Jesús y sabes que no puedes solo, yo te voy a invitar que pases aquí al frente si tú así lo quieres. Vamos a orar juntos. Yo estoy aquí, estamos aquí delante porque yo reconozco que necesito la asistencia del Espíritu Santo, y el Señor hoy quiere darnos esa ayuda que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Pasa aquí al frente si quieres ser una persona que ejerza mansedumbre con la ayuda de Dios, que está consciente de que no puede solo y que necesita el Espíritu Santo de Dios. Espíritu de mansedumbre en cada uno de nosotros. Hoy vidas van a cambiar, familias van a cambiar. Yo sé que el Espíritu Santo dice que Dios da gracia a los humildes, y la mansedumbre es la expresión de la humildad de corazón. Y tal vez no nos parezcamos nada a Jesús, pero Jesús convivía con aquellos que ni siquiera pensaban como Él. Pero al ver al manso tratándolos con amor, la gente empezó a creer en Él. Y Padre, hoy nos presentamos delante de ti. Señor, la dicha y la bienaventuranza es para aquellos que son mansos de corazón. La herencia viene por la manera de ser de nosotros. Y hoy nos rendimos a ti, reconociendo que no es algo que salga natural, ni siquiera tiene que ver con nuestra personalidad. Se trata de ti, Señor, el cordero manso que no abrió su boca, el ejemplo. Señor, hoy nos ponemos el yugo tuyo, Cristo. Se pudre el yugo de esclavitud y hoy nos ponemos el yugo de Cristo. Queremos caminar tomados de tu mano. Los logros en esta vida no van a producir la dicha que el Señor ha prometido. El Espíritu de Dios en nosotros lo va a producir. Es fruto del Espíritu Santo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, las familias aquí representadas. Señor, hoy trae la bendición a cada casa, a cada matrimonio. Nos dejamos de resistir. Señor, nos hemos confrontado con la verdad y me doy cuenta, Señor, que me falta mansedumbre primeramente para contigo y para con los demás. Pero hoy decido, Señor, con la confianza de que tú me vas a ayudar a ser una persona mansa, que es, Señor, pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta para irritarse. Gracias, Señor, te damos. Recibimos de ti la capacidad de ser una persona mansa, humilde de corazón, cediendo mis derechos porque confío en ti. Gracias, Señor, te damos, Padre.
Gracias, gracias, gracias.